Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo donde vamos a hablar acerca de la importancia de bañar a los pájaros de nuestro aviario. Sin más, empezamos. Los pájaros en la naturaleza se bañan con regularidad y es frecuente verlos bañándose en las orillas de los ríos, charcas y charcos del suelo tras las lluvias para refrescarse y para mantener limpio y bonito su plumaje. Por ello, en nuestros aviarios es especialmente necesario que les demos la oportunidad de bañarse con frecuencia debido a que les aporta muchísimos beneficios que vamos a ver a continuación. Los baños ayudan a los pájaros a refrescarse, a regular su temperatura corporal y a combatir el calor en épocas calurosas como el verano, de ahí que sea conveniente colocarles baños a primera hora de la mañana o en momentos del día con picos de calor, evitando a toda costa que se bañen a últimas horas de la tarde para evitar posibles resfriados. En segundo lugar, la higiene es fundamental en los aviarios, no solamente a nivel de las instalaciones, que deben estar siempre lo más limpias posibles para evitar la aparición de enfermedades, sino también en nuestras aves. Los baños van a favorecer que el plumaje de las aves esté limpio y brillante y además que las patas, picos y uñas estén limpias y sanas, puesto que en algunas ocasiones se suelen manchar las patas con la pasta de cría, las frutas y las verduras que le colocamos, lo que puede provocar la aparición de hongos y problemas dermatológicos, entre otras cosas, que podemos prevenir muy fácilmente con unos simples baños. Los pájaros en la época de cría quieren mostrar su máximo esplendor y el punto de belleza más alto, especialmente en el caso de los machos, puesto que un plumaje colorido, sedoso y brillante capta la atención de las hembras y favorece el cortejo y el futuro apareamiento. Si las plumas estuviesen sucias o presentaran zonas con calva, las hembras lo interpretarían como una señal de debilidad o posible enfermedad y suele producirse un rechazo natural directo para la reproducción, ya que a las hembras no les asegura que sean capaces de buscar el alimento que las futuras crías necesitan para su desarrollo. Una forma simple y económica de prevenir los parásitos externos, más habituales que suelen aparecer en los aviarios, normalmente ácaros rojos o piojillos, es mediante el empleo de bañeras, simplemente con agua limpia o añadiendo de manera ocasional algunos productos acaricidas como el vinagre de manzana o el bicarbonato. Durante la época de cría es aconsejable el uso de bañeras, ya que aportan humedad al ambiente y favorecen la futura eclosión de los huevos. El uso de bañeras durante la cría se suele acentuar en los días próximos al nacimiento de los pichones para que la hembra se bañe y posteriormente regrese al nido con las plumas húmedas, lo que ayuda a que parte de la humedad de esas plumas se transmita a la cáscara del huevo, provocando que se ablande y que los pollitos puedan romper el cascarón con facilidad, evitando de esta manera que algunos puedan morir en su interior al no ser capaces de romper la cáscara del huevo. La muda es una etapa delicada en la vida de cualquier ave, tanto en estado salvaje como en cautiverio, puesto que su sistema inmunológico disminuye y pueden verse atacados por enfermedades. Un truco necesario para cortar y favorecer el cambio de plumas es ofrecerles baños prácticamente a diario para ayudar a que la pluma vieja se desprenda mejor y para que la piel tenga la humedad necesaria para que no se reseque, evitando de esta manera el picaje, reduciendo la caspa que puede haber en el ambiente del aviario y que puede llegar a ser perjudicial para nosotros, a la vez de que va a favorecer el crecimiento de los cañones de las nuevas plumas. Por otro lado, los baños también van a permitir reducir y evitar agravar posibles infecciones que puedan ocasionarse como consecuencia de heridas por picaje, quistes de pluma, arañazos y demás, ya que de manera natural se van a limpiar estas pequeñas heridas que a veces no detectamos. Los pájaros con un plumaje limpio, sedoso y fuerte normalmente realizan vuelos largos y pasan la mayor parte del tiempo haciendo ejercicio, por lo que son ejemplares más sanos y fuertes y tienen una mayor facilidad para regular su temperatura corporal. Con el empleo regular de bañeras, vamos a conseguir que los pájaros muestren su máxima belleza y esplendor, ya que directamente se consigue un plumaje liso, pegado al cuerpo, limpio y sedoso, que muestra colores brillantes. De ahí que todos los criadores profesionales que tienen aviarios deportivos y que concursan con sus canarios les aporten baños con frecuencia y en días previos a los concursos los bañen a conciencia, muchos empleando productos especiales en el agua de las bañeras o directamente bañándolos con una brocha y un champú especial para aves para que el día del concurso estén impecables, limpios y relucientes. Por último, comentarte que junto al agua de las bañeras podemos añadir diferentes tipos de productos para mejorar el brillo de la pluma,
favorecer el cambio de plumaje, aumentar la sedosidad e incluso para que actúen como acariciada natural. Los productos más comunes que se suelen utilizar son el vinagre de manzana, el bicarbonato o las sales de baño, pero para no alargar más este vídeo, si quieres saber qué tipo de productos solemos utilizar los criadores en la bañera de nuestros pájaros y qué beneficios le aportan cada uno de ellos, por aquí arriba y debajo en comentarios fijados te voy a dejar un vídeo en el que explico diferentes productos que se pueden añadir a las bañeras y los beneficios que les aportan. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas gratis pulsando este botón para recibir nuevos vídeos cada semana y como siempre, te espero en el próximo vídeo.